El reino de los cielos es semejante a un señor que anda con un machete y a un montón de pollos que andan ahí en campo abierto. Esto le pasó a mi papá. Andaba mi papá ahí barriendo ahí, y andaba un montón de pollos ahí, un montón de pollos. Cuando en eso pasa el gavilán. Entonces, ¿qué hacen los animalitos cuando ven al gavilán? Si están árboles o casas, corren todos a meterse debajo del árbol de la casa. Pero como ahí era campo abierto y mi papá estaba chapeando, y ustedes, como son metiches los pollitos, ¿no? Las gallinas, andan ahí rascando lo que cayendo. Cuando vieron al gavilán y vieron que no había dónde correr, todos los pollos corrieron a donde estaba mi papá. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién les enseñó a los pollos? Y dijo mi papá, se admiró mi papá. Y le levantó la mano el gavilán con el machete. Anda, gavilán, véngase acá, hágale algo a mis pollos. La palabra de Dios dice en el Salmo 100, verso 1 y verso 2, dice la Escritura: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así dice. Es una invitación para todos. Y qué hermoso sería que todos le cantaran, que todos le alabaran, que todos le adoraran. Y el verso 2 dice: servid a Jehová con alegría. Nuestro Jehová es nuestro Creador, nuestro Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí, una vez más, el salmista, por la inspiración del Espíritu, dice: sírvanle. O sea, sírvanle. Porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y no sirve, créame. Mire, nosotros andamos trabajando, ¿verdad? ¿Qué andamos haciendo? Trabajando. Y el trabajo que nosotros hacemos, ¿para qué es? Claro, por dinero, obviamente, pero todo lo que hacemos es servicio. Porque los que trabajan en las plantas de pollos, pues todo ese pollo sale para distribuirse en diferentes lugares para que las personas coman. Los que andan en los transportes igual, lo mismo. Llevan gente de un lado para otro, todo es para servir. Me da risa a mí, digo, Dios mío, ando cambiando ventanas yo, ando destapando drenajes. Es que es servir. Andan cortando árboles, ¿verdad, hermano? Andan podando, porque es servir, es trabajo. Todos venimos a hacer algo en esta vida. Amén. Por eso aquí el salmista dice: servid a Jehová con alegría. Y qué bueno que usted viene a la casa de su Señor. Cuando usted viene aquí, usted viene a dar gracias. Usted viene a orar a su papá, que es nuestro Dios, a exponerle sus preocupaciones, a exponerle sus dudas, a exponerle sus angustias, a exponerle sus tentaciones, a exponerle confesar sus pecados y pedir perdón. Pero el Señor, o sea, aquí es bonito que tenemos un Dios a quien confiar. Y luego dice: venid ante su presencia con regocijo. Y el verso 3 nos dice a nosotros, bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero esto lo dice no solamente a nosotros, sino que la invitación es a toda la tierra. Dice: reconoced, dice, reconózcanlo por favor, que Jehová es Dios. Es que es Dios, no es cualquier cosa. Nuestro Dios es Dios. Es el ser supremo, el ser absoluto, el ser que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que no tiene límites. Entonces dice: miren, reconozcan a todos, reconozcan que Jehová es Dios. Él es Dios. Él no es como nosotros que nos afecta un vientecito, que nos afecta un virus o una bacteria, o que nos afecta el cansancio, el frío, el calor. Él no, nuestro Dios. Y reconozcan, ¿no?, que Jehová es Dios y Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Así que esos niños que usted tiene y que tenemos, ¿lo hicimos nosotros? Dios nos utilizó a nosotros, pero el que hizo todo ello fue Dios.
Dice el salmista, mis ojos vieron, en mi embrión dice, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, o sea, yo te vi. El Espíritu Santo lo inspira a hacer esa declaración, que aún en el vientre de la madre, ahí fue un propósito divino. Usted es hombre porque así Dios lo quiso. Usted es mujer porque así Dios lo quiso. Dios así lo decidió. Pero me llama mucho la atención que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y aquí vamos a empezar. Pueblo suyo somos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. ¿Y sabe qué? Al final de cuentas, incluso toda la tierra son ovejas de su prado o cabritos de su prado también, porque hay dos, ya sea ovejas o sean cabritos. ¿Y sabe por qué? Mire, y el Señor es dueño absoluto de todo, tanto del justo como del injusto. Él es el dueño. Dice en otro salmo, de Jehová es la tierra y nada más América, ¿verdad? Nada más hasta El Salvador, hasta ahí llegó la jurisdicción de nuestro Dios, incluso Puerto Rico también lo metemos ahí para que no, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire, hermano, yo le digo felicidades por estar aquí en la casa de su Señor, porque usted así muestra su respeto y así usted muestra su aprecio a Él. Porque si hoy estamos vivos, es por Él. Y si hoy estamos nosotros aquí, a pesar de todas las dificultades, es porque Él es nuestro pastor. Somos sus ovejitas. Y le digo, yo he tenido ovejas, allá en México he sido pastor de ovejas, ordenado, sí, porque mi papá me dijo, vaya y cuida las ovejas, me dio la orden mi papá me dio la orden, o sea, yo fui un pastor, he sido pastor ordenado, me dio la orden de ir a cuidar las ovejas, y son unos animalitos se desorientan mucho, muy vulnerables, en cierta manera despistados, y el Señor y ¿sabe qué? Nosotros somos muy despistados también, comparado con nuestro Dios, por muy inteligente que seamos, no hombre, nos despistamos de vez en cuando. Por eso dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjese, Dios es nuestro pastor. El que enuncia aquí, el mismo salmista David dijo, ¿qué dijo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Unos estudiosos averiguando en el hebreo, yéndose a los originales, dicen que la traducción debería ser, Jehová es mi pastor, no me faltará Él. Está también poderoso, ¿verdad? Y está bien, nada me faltará. No, nada me faltará. Pero imagínense, Jehová es mi pastor, no me faltará Él. O sea, ¿cuándo le va a faltar Dios? Si Él es su pastor, ¿cuándo le va a faltar? Mire, ahí tenemos al bebé Dylan. Él tiene su papá y su mamá. ¿Qué le falta a ese niño? Él no tiene por qué preocuparse porque va a comer, porque va a beber, que va a vestirse. No. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá se encargan de él. Entonces, si vemos esta otra traducción que unos hermanos han llegado a la conclusión, Jehová es mi pastor, no me faltará Él. Dígame, ¿de qué se tiene usted que preocupar? ¿De algo? ¿Se va a preocupar usted? Si nuestro Dios, si el Señor Jesucristo también dijo, si tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente, ¿verdad? No. Y si te pide un pan, tampoco le vas a dar una piedra. No. Y el Señor dice, si ustedes dicen que son malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre dará su Espíritu Santo si ustedes le piden? Eso dijo el Señor, igual con la parábola del juez injusto. Ella es, dame justicia de mi adversario. Y el juez injusto dijo, le voy a hacer justicia por cuanto me es gravosa. Mire, usted pídale, Señor, dame tu Espíritu Santo, por favor, papi. Mira, soy una oveja que anda toda parasitada, Señor. Tengo piojo, tengo pulgas, tengo parásitos, tengo cosas. Camino y me mareo.
dame tu Espíritu Santo, Señor. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a tu vida, la palabra de Dios va a venir a tu vida, a darte liberación, a darte fortaleza, a darte poder que necesita, porque el Espíritu Santo eso es lo que nos da. El poder para vivir la vida cristiana. Entonces, le digo, pero el Señor, Él es nuestro pastor, pero a la misma vez el Señor Jesucristo se encarnó, el Dios se encarnó, Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, pero también el buen pastor le dijo a sus discípulos, miren, toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, predicándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y diciendo esto, se fue y dejó a los discípulos. Ahora, también el Señor Jesucristo delegó la responsabilidad a los discípulos de ir a predicar, y lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, tenían que hacer ellos, porque Él dijo, ejemplo yo les he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y el Señor se le da en su voluntad el placer de escoger personas para luego cuidar de su rebaño, como le dijo a Pedro. ¿Se acuerda cuando dijo a Pedro después de la resurrección? Pedro, ¿tú me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Ok, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Pues sí, Señor, obviamente, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Cuida de mi rebaño. Cuídalo. Cuídalo. Una persona que ama al Señor va a cuidar de sus hermanos. Amén. Y todo sería tan hermoso si todos fueran, en este caso los pastores, porque vamos a hablar de los pastores cumplieran el propósito que Dios tiene, de cuidar al rebaño, de cuidar a las ovejas. Porque el Señor Jesucristo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, más Él asalariado. Ve venir el lobo y se va. ¿Por qué creen que Dios escogió a David como el rey de Israel? Detrás de las ovejas lo sacó, porque él era un pastor responsable. Aunque era un muchachito, era un niño, que veía que con su fuerza no se podía enfrentar al león o al oso, pero veía que tenía inteligencia, se les ingeniaba con la onda, se les ingeniaba con palos. Pero él dice, cuando venía una fiera, un león, sea un oso, yo se lo arrancaba, dice, él protegía a las ovejitas. Y el Señor, obviamente, el Espíritu Santo, ¿usted cree que lo iba a dejar? Porque tenía amor. Entonces, esa es la misión de un pastor, de cuidar al rebaño, de alimentarlo y de ver por su bienestar. Pero ahora vamos a ver, y acuérdense, estamos hablando acerca de esta serie, estamos hablando acerca de el juez justo. O sea, Dios va a juzgar a todos. La vez pasada vimos el juez justo y las naciones en Mateo capítulo 25. ¿Se acuerda, verdad, hermano Guillermo? ¿Se acuerda? Mateo 25, donde vimos que el Señor juzgará a las naciones y apartará a las naciones, uno a su derecha y a su izquierda, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, e hizo un juicio. El Señor nos dice cómo va a ser el juicio. Pero ahora vamos a ver el juez justo, los pastores y las ovejas. Y para ello vamos a estar basando nuestra meditación en Ezequiel capítulo 34. Ahora sí, ya puedes conectarlo. Javi, ¿ya lo conectaste? ¿Ya lo conectó? Ahora sí puedes conectarlo. Ezequiel capítulo 34. Dice, fíjense, muy bien, esta palabra va a ser un poquito fuerte, pero vamos a meditarla. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Que conste que el Señor no está contra todos los pastores, no. Está solamente contra ¿quiénes? Contra los que se apacientan a sí mismos. Aquellos que han tomado la piedad como una fuente de ganancia. Y luego dice el Señor, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? O sea que este tipo de personas, porque desgraciadamente las hay,
¿qué es lo que tienen? Un autobeneficio como su prioridad. Hay gente que agarra esto como una profesión nada más. Lo agarra como una profesión. Luego el verso 3 dice, ustedes coméis la grosura, la coméis y os vestís de la lana. La engordada, ¿qué hacen con la engordada? La degolláis, pero ustedes no apacientan a mis ovejas, no las apacientan. Sacan provecho de aquellas que tienen, mire, a ellas son las que atienden bien, a esas son, pero aquellos que no aportan, no les importa. Y eso dice el Señor. Y el Señor se sigue quejando porque dice, miren, ¿saben qué? Porque yo estoy contra ustedes, porque yo estoy enojado contra ustedes, pastores. Aparte de que se apacientan a sí mismos, no les importan mis ovejas, se comen la grosura, visten la lana, la engordada la degollan. Ustedes no apacientan a mis ovejas. Ustedes no fortalecen las débiles, porque en todos los rebaños hay ovejita débil. Ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amados hermanos, esa palabra que nos dice aquí el Señor, quiero que usted se la meta en su mente y en su corazón, porque tenemos que seguir orando por nuestro pastor que el Señor nos ha dado en esta iglesia, y también acuérdase de orar por aquellos otros pastores que están allá afuera, que son hombres, y que Dios los ayuda, hermanos, porque la verdad, la responsabilidad de un rebaño es, mire, es que ustedes no son del pastor, ustedes son de Dios. Y hay de nosotros los que compartimos la palabra, los que ayudamos al pastor a pastorear, hay de nosotros si empezamos a dar palo y si empezamos a tomar ventaja de ustedes. No fortaleciste a las débiles, porque hay ovejas que se debilitan. No las curaste, no las vendaste, a esa que se le quebró su patita. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, tienen control, pero no tienen cuidado. Cuando dice se enseñorearon con ellas con dureza, es una denuncia muy fuerte. O sea, se enseñorean de las ovejas con violencia. Y esto puede verse como manipulación, porque hay quienes son manipuladores. Control, abuso de autoridad. E incluso, amados hermanos, hay quienes influyen en las ovejas, en las congregaciones, una cultura de miedo. Una cultura de miedo que no te deja pensar por ti mismo, que te amenazan de levantarte contra el ungido de Jehová. Te amenazan o te intimidan diciendo que usted no es nadie para juzgar la vida del pastor o juzgar los mensajes del pastor. Te amenazan, hermanos. Son unos manipuladores. Y yo me he enfrentado 2, 3 con uno de ellos, ¿no? Pero digo, Dios mío, no, hermano, uno como predicador de la palabra, uno está expuesto, uno es una carta abierta, dijo el apóstol Pablo. Ustedes son cartas abiertas. Estamos sujetos al escrutinio de nuestros hermanos. Todos somos cartas abiertas. Por eso hay que prepararnos para compartir la palabra, prepararnos para enseñar, para exhortar, porque a veces hay que exhortar, pero exhortarlo con palabra, exhortar con base bíblica, no nada más exhortar por exhortar. Dice la Escritura, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No se va a dejar el pecado así nada más, pero hay que hacerlo con misericordia y con verdad. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Uno tiene la responsabilidad del pastor, tenemos la responsabilidad de infundir el temor de Jehová. Es que usted tiene que temer a Dios. Cuando yo le digo es que si usted no teme a Dios, créame, usted se mete en problemas. Usted tiene que temer a Dios. Cuando usted venga a la casa del Señor, traiga sus problemas, tráigaselos al Señor, deposíteselos al Señor. Pero por el hecho de que usted tiene mucho problema, ¿va a dejar de venir a la casa del Señor? No. Usted tiene que cumplir, tiene que temer al Señor y respetarlo. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Acaso a mí no me temeréis? Dice la Escritura en otra parte. ¿A mí no me van a temer que puse límite a la tierra? ¿Que puse límite al mar? ¿No me van a temer ustedes a mí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que gobiernan con dureza, vemos negligencia,
pastoral vemos dureza y autoritarismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las ovejitas? Nos sigue diciendo la Escritura. Y andan, como dice el Señor, verso 5. ¿Y cómo andan las ovejas? Andan errantes por falta de pastor. Van de iglesia en iglesia, brincando de iglesia en iglesia. Y hay gente que dice, ustedes parecen unos chapulines. Mire, pero cuando esos que andan como chapulines, es porque cuando menos andan buscando a ver dónde se alimentan. ¿A dónde andan las pobres viejitas buscando? Ustedes andan como chapulines. ¿Por qué? Porque tienen hambre, tienen necesidad. Porque a veces les digo, se pasan y abusan de las pobres ovejas. No las cuidan. No les dan palabra del Señor. Y andan errantes, dice, por falta de pastor. ¿Y qué pasa? Son presa de todas las fieras del campo. ¿Y qué han pasado con las ovejitas? Se han dispersado, se han perdido. Se van miembros de los templos. Y no le visitan. No, dice, y ellos ya saben dónde está la puerta, ya saben, dice. O gente que dice, si usted no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, mire, ¿sabe qué? Ahí está la puerta, así como vino, sí puede irse. Hermano, aquí no somos para correr a nadie. Si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, me puede decir, hermano, en privado, o si es algo público, explíqueme, por favor. Usted tiene todo el derecho, a mí, yo le digo, a mí, de pedirme una explicación. No, si usted no está de acuerdo conmigo, puede irse. No, si no es así. Hay que tener consideración por nuestro hermano. Y bien, hermano, vamos a platicar. Mira, es que esto es así, así, así. No, porque yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué tal si yo estoy errado y mi hermano me corrige a mí? Pues ya, qué bueno, ¿no? ¿O qué tal si no nos ponemos de acuerdo? Póngale que no nos pongamos de acuerdo. Pero no por hecho quiere decir que yo lo corra o que él me corra a mí, sino al contrario, respetar nuestras opiniones. Y a veces en la diferencia, hermano, en la diferencia hay riqueza de pensamiento y hay unidad. Porque mire, aunque todos los dedos son iguales, aunque todos estos son dedos, no todos los dedos son iguales. No, todos son diferentes, todos los deditos son diferentes. Y a veces así son las opiniones. Todos pensamos en los dedos, pero los dedos no son iguales, son diferentes. Tenemos que aprender a tolerarnos. Luego dice, anduvieron perdidas, verso 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Tan fácil es hoy, hermano, un mensaje de texto. Tan fácil es hoy una llamadita. ¿Cómo está, mi hermano? Por tanto, dice el Señor, oíd, pastores, la palabra de Jehová, vivo yo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y qué dice Dios? Vivo yo. Vivo yo. Ha dicho Jehová, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, porque eso sí lo roban, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores, qué triste, y aún el Señor le tiene consideración, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Verso 9, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho. ¿Qué ha dicho? He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Tarde que temprano, esas personas van a dar cuenta, y créame, muchos de ellos han caído últimamente. Su pecado se les sale al manifiesto y tienen que dejar el pastorado, pero no creen que lo hacen por voluntad propia, sino porque otros los descubren. Otros descubren que tienen ahí sus amiguitas o andan haciendo cosas indebidas. Han caído. ¿Y por qué caen? Porque el Señor ya llegó a un punto donde ya se harta el Señor. Luego dice, verso 11, ¿verdad? Y nos quedamos. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, fíjese qué bonito,
yo mismo, he aquí yo dice el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas, ¿y qué va a hacer? Y las voy a reconocer. Esos hermanitos que a veces son criticados porque andan de iglesia en iglesia, andan ahí. No, dice, esos son mis ovejas, dice. Yo voy ahí, los voy a recoger. Los voy a recoger porque son míos, porque nacieron de nuevo, pero han andado extraviaditos, pero son míos. De que son míos, son míos. Así que esto es lo hermoso de nuestro Señor, que Él es el pastor y es responsable, hermano. No nos va a dejar solo Dios nunca. Sus ovejas no las deja solo. Las reconoceré, verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad, y las sacaré de los pueblos. Eso podemos verlo como momentos proféticos, cuando dice el Señor que enviará sus ángeles y juntará a todos sus escogidos. Él los va a juntar. El Señor los va a juntar a sus escogidos. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así dice la Escritura, el Señor Jesucristo lo dijo. Y en todos los lugares habitados del país, verso 14, en buenos pastos los apacentaré, y en los montes de Israel estará su aprisco, y dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes. Yo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Ay, ¿qué pasó aquí? No se supone que el Señor va a cuidar de las ovejas y ahora resulta ser que a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Pero qué pasó, Señor? Si estabas de momento bien. ¿Qué hicieron las ovejas ahora, Señor? Yo me acuerdo cuando yo cuidaba las ovejitas de mi papá, de nuestras ovejas, que había una ovejita que teníamos que comprábamos. Y esta ovejita iba a caminar y de momento le daba quizás vértigo, María, y ¡pum! Se caía, daba el azotón la pobre oveja. Y caminaba y ¡pum! Se caía la pobrecita oveja, daba la azotón y luego se levantaba y le compramos desparasitantes para darle a los animalitos. Y se le dan unas jeringas grandotas, se llena de desparasitantes, se le abre el hocico y se le inyecta para que se lo tomen. Y le dábamos pero no hacía efecto. Entonces un día que no me vio mi papá, dije, tú no te compones. Y agarro y le doy una. ¿Sabes qué? Te voy a dar otra. Si te vas a morir, muérete. Le digo, le doy doble dosis de desparasitante a la ovejita, hermano. Le doy doble dosis. Le di. Si te va, pues ya, que vaya contenta esta, ¿no? Y eso sí, estaba así, mire. Estaba hinchada, inflada. Estaba inflada. Cuando, de momento, mi papá dice, ¿qué se hizo la...? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, porque a todos le ponemos nombre. ¿Y qué se hizo la fulana? No sé, le digo, no la veo. Cuando veo que allá hay una flaca, allá iba la flaca, toda hecha atrás, y le colgaban las lombrices, le colgaban muchas cosas, allá iba. Es que le hace falta una buena desparasitada, le hacía falta. Digo, Dios es el buen pastor. Él dice, yo la voy a buscar, la voy a fortalecer, la voy a desparasitar, para que esté sanita y esté fuerte. Pero aquí digo, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Ay, ¿por qué será? Entonces, amados, podemos llegar a una pequeña conclusión, que el liderazgo cristiano es mayordomía, no es dominio. El líder cuida las almas, el pastor cuida las almas, no construye imperios personales, no. Verso 17. Más en cuanto a vosotras, porque sí, hermano, ya le dimos a los pastores, ¿verdad? Porque son unos abusivos, ¿verdad, hermano? Amén, esos pastores. Así es el Señor, así, ok, pero el Señor es parejo. Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.
¿Qué hacen aquí las cabras? ¿Qué hacen aquí? El Señor sabe que hay entre oveja y oveja, entre carnero, pues carnero significa liderazgo, y entre machos cabríos. O sea que nosotros, como decía, a veces los pastores acostumbran tener una que otra cabra en el rebaño y andan con las ovejas. Pero aquí no hay cabras de verdad. No hay, ¿verdad? No, aquí no hay. Todos somos ovejas, ¿verdad, hermano? Algunos carneros, habremos algunos carneros, pero aquí somos ovejitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces, dice el Señor, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vosotros, lo que de vuestros pastos queda. O sea, comen, y no solamente comen, sino que pisotean lo que queda. Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Son unas ovejitas tremendas, porque comen, y no solamente comen, pisotean, y vaya usted a saber si también hacen hasta sus necesidades en la comidita. Y las aguas beben, y no solamente beben, sino que las ensucian. Estas ovejas necesitan corrección, porque así hay hermanos, así vemos hermanos, que a veces nos pasamos de la raya con nuestros propios hermanos. Luego dice, y mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Comen lo hollado de vuestros pies, lo pisoteado, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. Así les dice, he aquí, ¿qué dice? Yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Es su hermano, téngale paciencia a su hermano. Téngale paciencia a su hermano. Usted ve que está chiquito su hermano, está tierno su hermano. Está tierno, cuídelo, aliéntelo. No lo empuje, porque eso es lo que pasa después, porque dice el verso 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Fíjense cómo somos a veces los seres humanos. Envidia que a veces hay entre los mismos hermanos, que pueda haber eso, que nos estamos empujando unos al otro con nuestras palabras hirientes. Y mire, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, hermano, porque a veces nosotros hablamos por hablar y sin querer queriendo, dijo aquel, es que fue sin querer queriendo, fue sin querer queriendo, pero ya dijiste una palabra y aquel ya se hirió. Miren, a mí me pueden decir muchas cosas, ya nosotros estamos viejos, ya hasta con escamas, decía uno. Nos pueden decir muchas cosas, yo no me ofendo, pero hay muchos que sí se ofenden. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo a los tiernos y sobre todo también a los jóvenes, a los adolescentes. Mucho cuidado con lo que uno le diga a ellos, porque de cualquier cosa ya lo agarran de manera personal. Nosotros nos podemos decir cosas y no hay problema. Hay que tener mucho tacto, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de actitudes, este tipo de arrogancia entre hermanos que nos hablamos, que nos estamos empujando? Pues se van. ¿Por qué se fue el hermano? Porque otra ovejita lo acorneó, la hirió. Fíjese cómo somos. Y el Señor todo eso lo está viendo. Me la vas a pagar. Vas a ver. Son mis ovejas. No se van porque no tienen el fruto del Espíritu. Es que son tiernos a veces, hermano. O sea, a veces son tiernitos y se lastiman, ¿me entiendes? Se lastiman los hermanitos y son ovejas que aman al Señor, pero todavía les falta macizar, ¿me entiendes? Les falta macizar. Madurez les falta madurez. Pero son ovejas. Lo hermoso es que son ovejas. Por eso dice el Señor, verso 20, ¿qué va a pasar? Dice, yo salvaré a mis ovejas. Yo las voy a salvar.
Porque nosotros somos buenísimos para juzgar. Nosotros somos buenísimos para entre nosotros mismos echarnos piedra, palo y en lugar que nuestros hermanos se queden, por nuestra actitud se van. O sea, nosotros. Por eso le digo, hermano, es una responsabilidad compartir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado, serás juzgado. Entonces, a veces entre hermanos hay chismes, hay murmuración y no debe haber nada de eso. Tener mucho cuidado para hablar. E incluso para predicar, tener mucho cuidado, le digo. Pero dice el Señor, verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Juzgaré. ¿Qué va a hacer el Señor? Juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas un pastor y las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Les va a levantar un pastor. ¿Qué significa aquí? Que va a llegar un momento determinado en que esa oveja va a entender quién verdaderamente es su pastor. Porque a veces nosotros decimos, mi pastor Elmer. Y sí, es nuestro pastor Elmer. Es el que nos cuida aquí, el que nos exhorta, que de vez en cuando tiene que dar los azotes, pero con mucho amor, obviamente, lo hace con amor. Pero después de todo, ¿saben qué? ¿Quién es nuestro pastor al final de cuentas? El hijo de David. Porque dice aquí, y las apacentará a mi siervo David. O sea, al descendiente, está hablando aquí porque en los tiempos bíblicos. Pero Jehová es nuestro pastor. No me faltará él. Nada me faltará. Y ese Jehová, ¿qué pasó con ese Jehová? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Jehová dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Y cuando dice aquí, y yo levantaré sobre ellas un pastor, la oveja se va a dar cuenta que si su pastor humano lo hiere, él es su pastor, pero tiene un pastor arriba de su pastor. Y entonces ya no va a ser tan duro tampoco con su pastor. No se le va, porque hay unas ovejas que son tremendas, les digo. Una oveja que tú te descuidas y ¡pum! Te dieron atrás, te caen atrás y te dan de topes. Y duele, hermano, duele, diga. Les juro que duele, porque a mí me ha pasado. Estás de momento ahí, te agarran mal parado una oveja y ¡pum! Ya te dio, te pegó. Ya no le vas a dar tan fuerte, poquito, despacito le vas a dar a tu pastor. Pero ya entendiste que tu pastor es Dios, es Jehová, es tu pastor. Amén. Y luego dice, te lo digo, verso 24. Yo Jehová les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Porque sí, hermano, va a haber una persona, un hombre que te va a cuidar, que te va a pastorear. Va a haber un hombre que sí se va a preocupar por ti. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz. Y fíjense lo hermoso, y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y les haré descender lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre la tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová. Cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de las manos de los que les sirven. No serán más por despojo a las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni serán avergonzadas por las naciones y sabrán que yo Jehová soy, Jehová su Dios, estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mis pastos, hombres sois. Por si en dado caso no se han dado cuenta que estoy hablando de ustedes, dice el Señor, no estoy hablando de las ovejas. Por si al caso ustedes no se han dado cuenta, ustedes son hombres, son mis ovejas. O sea, yo los comparo como ovejas. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Miren, amados, los hispanos, y no solamente los hispanos, bueno, ahorita los hispanos, la comunidad inmigrante está sufriendo persecución. Pero
si Jehová es su pastor, no le faltará él. Independientemente de la situación que usted esté pasando, de cómo vino, cómo llegó, eso para Dios lo tiene sin cuidado. Porque Él es papá, Dios, como dicen muchos hermanos, papá Dios. Y mire, toda esta persecución que se está presentando, se tiene que ver como una oportunidad. Yo no lo veo como un problema. Al contrario, digo, Señor, qué bueno que dejas que el lobo, que los coyotes anden ahí merodeando, anden ahí acosando a las ovejas. ¿Qué debería hacer las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas cuando sucede esto? Miren, les voy a decir algo. El reino de los cielos es semejante a un señor que anda con un machete y a un montón de pollos que andan ahí en el campo abierto. Esto le pasó a mi papá. Andaba mi papá ahí barriendo ahí, y andaba un montón de pollos ahí, un montón de pollos. Cuando en eso pasa el gavilán. Entonces, ¿qué hacen los animalitos cuando ven al gavilán? Si están árboles o casas, corren todos a meterse debajo del árbol de la casa. Pero como ahí era campo abierto y mi papá estaba chapeando, y ustedes, como son metiches los pollitos, ¿no? Las gallinas, andan ahí rascando lo que cayendo. Cuando vieron al gavilán y vieron que no había dónde correr, todos los pollos corrieron a donde estaba mi papá. ¿Quién les dijo a ellos? ¿Quién les enseñó a los pollos? Y dijo mi papá, se admiró mi papá. Y le levantó la mano al gavilán con el machete. Anda, gavilán, véngase acá, hágale algo a mis pollos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ovejitas? Venga al rebaño, al aprisco. Este es el aprisco de su Señor. Este rebañito, aquí. Y si el Señor permite que venga, ¿usted cree que va a permitir que venga esos acosadores? El Señor cuida a sus pollitos. El Señor cuida a su rebaño. Él es papá. Es lo hermoso de nuestro Señor. No vea esto como un problema, pero una oportunidad de acercarse a Dios. Y aquellos que se sientan desanimados, usted impártale esta palabra. ¿Tienes miedo? Sí, qué bueno que tienes miedo. ¿Por qué? Porque es el instinto de supervivencia. ¿Tienes miedo? Sí, qué bueno. Eso es lo bueno. No ve el miedo como su enemigo. Véalo como un aliado. ¿Por qué? Traiga su miedo ante papá. Arrepiéntase. El Señor es fiel. El Señor es fiel a su palabra. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Acuérdese de orar por su pastor. Ore por él. Y ore por sus hermanos que compartimos la palabra. Y dé palabra de ánimo a su hermano y a su amigo, que él es responsable. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, no me faltará él. Yo creo que es todo, ¿verdad? Sería más que suficiente. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. No hay más que añadir. Nos habló el Señor a través de su palabra. Dos cosas muy claras. Dios es su pastor y entre nosotros como ovejas Dios va a juzgar. Y tengamos en cuenta eso, que Dios tiene el control de todo. Póngase de pie. No se preocupe, hermano. Abandónese en las manos del Señor. Dios tiene el cuidado de todo. Dios puede volver ciegos a esos gavilanes, ¿va? Y usted como pollito, Dios le va a dar alas para que vuele y se refugie. Pero aprendamos a obedecer al Señor. Porque solo en Él podemos encontrar el refugio. Démosle gracias, Señor, gracias, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Tú eres quien nos guarda, Señor, de todo mal. Oh Dios, nos has hablado a través de tu palabra en esta tarde. Oh, qué palabra más hermosa has traído a nuestras vidas. Nos has consolado, Señor, nos has dado fuerzas. No importando, Señor, aleluya,
lo que suceda, sé que tú estarás conmigo, Padre. Yo lo creo. Creo que nada me faltará, Señor, porque tú eres mi pastor. Tú eres quien me cuidas, tú eres quien me provees. Ayúdame a amar a mis compañeras ovejas. Señor, ayúdame a tratarlas bien. Ayúdame, Padre, porque también soy oveja y necesito ser, Señor, aleluya, agradable delante de ti. Y de la manera que voy a ser agradable es como trate a aquel que esté a mi lado, Señor. Porque es parte del cuerpo suyo, Señor. Porque usted es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y somos miembros de un solo cuerpo. Gracias, Dios, por hablarme de esa manera tan maravillosa. Gracias. Danos madurez, Padre, madurez espiritual para poder caminar en tus caminos y que nunca nos alejemos de ti, Señor, sino que siempre estemos, aleluya, buscándote, acercándonos a ti, Señor. Oh, gracias, Padre, por esa palabra. Oh, tú eres bello, Dios, porque nos hablas de muchas maneras y entendemos, Dios, que nos amas de una manera sobrenatural, porque tus ojos están sobre nosotros, Señor. Gracias, Dios. Nos abandonamos en tus manos, Padre amado. Sé que en esta tarde has escuchado la oración, Señor, que hemos traído, las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor. Tú las has escuchado. Oh Dios, yo sé que tú vas a contestar en su tiempo, Señor. Gracias, Dios de los cielos, muchas gracias. Ponemos en tus manos aquellos que tienen un trabajo, Señor, o les falta un trabajo. Te pido que los bendiga en el nombre de Jesucristo, Señor.